¿Cómo están? Bueno, yo también y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Es un privilegio poder estar aquí. Voy a agarrar esto porque luego se me seca la garganta. Ok. Saben que Dios ha estado tratando conmigo mucho en estos últimos meses sobre algo específico que hoy yo quiero compartirlo con ustedes. Y hace unas semanas, o ya yo creo que un mes o más, unas semanas, en el discipulado, en uno de los discipulados que tenemos con mujeres, hablábamos de que hay hablábamos de tres cosas en específico, tres cosas que nos impiden o que hacen que la respuesta de Dios se tarde, o que la respuesta de Dios no llegue en el tiempo que Dios tenía establecido y bajo las circunstancias que Dios tenía establecidas. Pero es porque esas tres causas que vimos específicamente, sé que pueden haber muchas otras, pero yo quería compartir con ustedes estas tres. Hoy en día vivimos una vida pues muy acelerada. No últimamente, ya tenemos tiempo, ¿no? Que se vive una vida muy acelerada. Siempre les digo a los matrimonios que discipulamos, les decimos siempre esta frase: dejen las cosas urgentes y dedíquense a las importantes. Siempre estamos corriendo, queremos las cosas rápido, queremos las cosas express, porque así se vive hoy en día. Y casi la mayoría de nosotros, a la mayoría nos cuesta. Hay ciertas personas que no, pero a la mayoría nos cuesta esperar. Es como si la palabra esperar significara eternidad, no sé, así nos parece, o así parece en el mundo hoy en día. Cuando le decimos espera un poquito, los niños sobre todo, ay mamá, pero ¿por qué esperar? ¿Sí? Entonces, hoy se vive así, muy rápido, y nos desesperamos. Entonces, hay tres cosas que las que vamos a ver hoy, pero el punto principal no es ese, pero quiero compartirles con ustedes porque de ahí viene el tema que vamos a compartir hoy. Y una de ellas dice, son tres cosas que hacen que los planes de Dios, que Dios tiene para nosotros tarden más de lo estipulado. Y si traen un cuadernito, tienen que anotar, apúntenlo, porque nos va a servir. Porque como les digo, hoy en día la vida se vive así muy rápido. Y nosotros como hijos de Dios, como gente del reino, tenemos que aprender principios de reino. Y hoy vamos a ver un principio de reino. Pero primero vamos a ver de estas tres cosas. La primera es querer darle una ayudadita a Dios. Cuando queremos darle una ayudadita a Dios y decirle qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo, por lo regular, siempre termina mal. Porque Dios no necesita nuestra ayuda, a menos que Él no lo pida. Cuando le queremos dar una ayudadita a Dios, el mejor ejemplo que podemos encontrar es el de Abraham y Sara en la Biblia. Abraham había recibido la promesa de Dios de que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo, o sea, incontable. Esa era la promesa de Dios para Abraham. Pero ellos se encontraban en una situación en la que se puede decir la circunstancia, o pues estaba en contra de lo que Dios había prometido. Ellos eran ya ancianos, ya eran viejos. Dice la palabra de Dios que Sara había cesado de la costumbre de las mujeres, o sea, ya había pasado, me imagino que ya estaba en la menopausia, ya había pasado la menopausia, ¿no? Ya estaba grande. Y si a eso le decimos que en su edad fértil no pudo tener hijos, pues estaba en contra de todo, para que todas las circunstancias, podríamos decir, humanamente, pues era imposible que se cumpliera
lo que Dios le había prometido. Pero si Dios había hecho una promesa, Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, Sara le quiso dar una ayudadita a Dios. Y lo vamos a ver en Génesis 16, del 1 al 5. Permítame tantito. ¿Lo tienen? Ok. Sara tuvo la brillante idea de ayudarle a Dios. Y vamos a ver de Génesis 16, del 1 al 5, les voy a leer esta traducción, es traducción en lenguaje actual. Dice: Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo Abraham: como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sarai. Entonces Sarai le reclamó a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora resulta que como está embarazada, se siente superior a mí. Por eso Dios habrá de castigarte. Cuando querer ayudarle a Dios para que Él cumpla sus promesas, nos lleva a actuar equivocadamente y esas decisiones que tomamos tienen consecuencias terribles. Esta consecuencia, y luego todavía Sara le echaba la culpa. O sea, primero decidió ayudarle a Dios y luego le dice: pues es tu culpa y Dios te va a castigar, le dice a su marido. Se pusieron de acuerdo, eso sí, o sea, estuvieron de acuerdo los dos, pero cuando nosotros le queremos ayudar a Dios a que cumpla algo que Él prometió, que él ya prometió, siempre hay consecuencias terribles, consecuencias muy negativas. Aquí estamos hablando que nació Ismael. Y de ahí hay una guerra todavía, aún hoy en día, entre dos naciones, entre los ismaelitas y los israelitas. El hijo de la promesa y el hijo de la esclava. Hoy en día aún hay esa enemistad y aún sigue habiendo violencia y guerra por una decisión de una persona que quiso ayudarle a Dios. Entonces, muchas veces creemos que las promesas de Dios se cumplirán si decidimos llevar a cabo una acción, si nosotros decidimos ayudarle. Y Dios, otra vez, no necesita ayuda, a menos que Dios te diga que hagas algo, hazlo. Si Dios te dijo, hazlo, apresúrate a hacerlo, sé diligente y hazlo y obedece. Pero si Dios no te dijo, no le des ayudaditas a Dios. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda, Dios sabe, ahorita lo vamos a ver la segunda, pero Dios sabe qué es lo que va a usar, qué formas va a usar, qué es lo que Él va a hacer para cumplir su promesa. Él sabe, Él mejor que nadie sabe. Entonces a nosotros nos corresponde creer en la promesa, confiar en la promesa y esperar en Él. Amén. Ok, entonces vamos a ver la segunda.
La segunda es la falta de fe. Y volvemos, cuando Dios ha hecho una promesa, debes creer que Dios la va a cumplir. Dios no miente ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces, nosotros debemos creer en eso. Cuando el pueblo de Israel, Dios le prometió que lo iba a liberar de Egipto, que lo iba a sacar de esa tierra y lo iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, le dijo. Esa fue la promesa de Dios. Los voy a hacer libres y van a vivir en una tierra donde fluye leche y miel. Cuando el pueblo salió, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés mandó 12 espías a supervisar o a reconocer la tierra. Era todo lo que tenían que hacer, ir a ver lo que Dios ya había prometido. Cuando estos 12 espías regresaron, todos habían visto lo mismo, pero no todos reportaron lo mismo. La perspectiva de 10 de ellos era mala, era de temor, era de no vamos a poder contra ellos. Y solo 2, que fueron Josué y Caleb, todos conocemos la historia, ellos traían un dictamen o traían un reporte diferente. Ellos decían, sí es una tierra que fluye leche y miel, sí hay personas ahí muy grandes, hay gigantes, pero Dios lo prometió. Tengan fe, Dios va a cumplir. Pero todo el pueblo no hizo caso a esos 2. Todo el pueblo escuchó la voz de los 10 que traían noticias malas o devastadoras. Y todo el pueblo perdió la fe de que Dios iba a cumplir su promesa. Si Dios lo había prometido, Dios lo iba a cumplir. ¿Y qué les costó? A todo ese pueblo les costó 40 años en el desierto. Y no solo eso, sino que ellos no alcanzaron a ver la tierra prometida. Tuvo que ser una nueva generación que ellos sí pudieron disfrutar de la tierra prometida. Cuando perdemos la fe por estar esperando en Dios, podemos perder nuestra tierra prometida. Nos quedamos en el desierto y no vamos a llegar a ver la tierra prometida. Entonces, van 2, ¿verdad? Hasta aquí sí vamos claros, ¿verdad? Ok. Y la tercera es desesperarse. ¿Cuál fue la primera? Querer darle una ayudadita a Dios. La segunda. Y la tercera es el desesperarse. Y un ejemplo que vamos a ver es el rey Saúl. Saúl, por desesperarse, por no confiar en Dios, por no saber esperar, perdió su reino. Lo vamos a ver en Primera de Samuel 10:8. Samuel, les voy a explicar un poquito en que lo buscan. Primera de Samuel 10:8. Samuel iba a enfrentar una batalla contra los filisteos. Saúl, perdón. Saúl, sí. Saúl iba a enfrentar una batalla contra los filisteos. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, vamos a leerlo. ¿Quién me ayuda? Fuerte, a ver.
Ok, entonces Saúl iba como rey, iba a enfrentar una batalla contra los filisteos. Samuel, como el profeta de Dios, le dijo: espera ahí 7 días en Gilgal, espera en Gilgal 7 días y yo voy a venir y voy a hacer holocausto y ofrenda. Y Dios va a estar con nosotros en esa batalla. Pero, tristemente, el rey Saúl escuchó la voz del pueblo. Saúl era un rey conforme al corazón del pueblo, con la forma del corazón del pueblo. Él seguía lo que el pueblo decía. David, a diferencia de David, David era un rey conforme al corazón de Dios, con la forma del corazón de Dios. Y por esa razón, Saúl hizo caso al pueblo. El pueblo se le desertaba, ahorita lo vamos a ver más adelante. El pueblo se iba, decía, pues no viene, y él se desesperó porque dijo, ya pasaron 7 días y Samuel no viene. O sea, se me están yendo el pueblo, ¿qué voy a hacer? Entonces él decidió hacer la ofrenda él mismo, y él no era sacerdote, él era rey. Hoy en día nosotros somos reyes y sacerdotes, pero él era únicamente rey. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en 1 Samuel 13, del 8 al 14. Les voy a leer esta versión. Dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, la desesperación de Saúl provocó la pérdida del reino. Hubiera sido rey para siempre, dice. O sea, sus generaciones hubieran sido reyes, pero lo perdió por desesperarse, por no saber esperar el tiempo de Dios. Amén. Ok, entonces hoy yo quiero exhortarlos a confiar en Dios. Hoy esta palabra es para ustedes, es para aquel que dice: estoy cansado de esperar, estoy frustrado porque no veo la respuesta de Dios. Hoy quiero decirte que es mejor confiar en Dios, que Dios no necesita que lo ayudemos, que necesitamos ser pacientes. Y si Dios ha prometido algo,
Dios lo va a cumplir. Y les decía que en estos días Dios ha estado tratando conmigo sobre eso, porque también, como todos ustedes, ya saben que soy muy chillona, ¿verdad? Pero como todos ustedes tengo sueños, tengo anhelos y hay promesas de Dios que estoy esperando ver que se cumplan en mi vida. Y yo le decía a Dios, veía este tema y yo sé que era para mí, o sea, yo sé que Dios me estaba hablando a mí. Y yo decía, ok, Señor, ya entendí que yo no te puedo ayudar a menos que tú me digas que quieres que te ayude. Ya entendí que me tengo que esperar. Ya entendí que mi fe debe estar firme, que debo confiar, que si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Yo eso ya lo entendí, Señor, pero ¿qué tengo que hacer mientras espero? ¿Me quedo cruzada de brazos? ¿O qué hago mientras espero? ¿Qué hago, Señor? Y entonces una mañana estaba escuchando una predicación, estaba escuchando una predicación y el predicador decía, así como que si me lo estaba diciendo a mí, la respuesta a la pregunta que yo tenía, ustedes saben cómo es Dios, ¿no? O sea, Él, hasta parece que yo le había dicho a Él lo que yo estaba preguntando, ¿no? Entonces, me decía, así directo a mí, me dijo, mientras esperas, siembra. Y dije, mientras espero, siembra. Y entonces hoy estoy plenamente convencida de que es un principio de reino. Que mientras me toca esperar el milagro, mientras me toca esperar la respuesta o ver mi promesa cumplida, tengo que sembrar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Y no estoy hablando nada más de dinero, porque van a decir, ay, esta hermana ya salió el peine, nos va a pedir dinero. No. Dios decía así, en todas las áreas de tu vida, siembra. Mientras esperas, siembra. Perdón, un poquito mal de la garganta, pero... Y entonces, Dios hoy quiere decirte a ti que estás cansado de esperar. Dios no quiere encontrarte aquí, o sea, no va a hacer nada si tú estás nada más sentado esperando a que Dios lo haga todo. Dios quiere que sembremos. Cuando nosotros sembramos, va a haber una cosecha, siempre va a haber una cosecha. Cuando estaba estudiando, estaba viendo, o sea, que hay semillas, por ejemplo, el árbol de manzanos da manzanas, se tarda entre 5 o 10 años para dar fruto. Entonces, cuando nosotros sembramos, necesitamos esperar una temporada, unos meses, inclusive años, para cosechar el fruto de lo que sembramos. Pero como les digo, estamos acostumbrados a la vida rápida y queremos que dé fruto al día siguiente. Queremos ver el fruto ya. Y en el reino de Dios hay que esperar una temporada o unos días o unos meses o unos años. Pero si sembramos, va a haber cosecha. Y entonces tenemos que sembrar.
cuando yo escuchaba esto, decía, Dios hablaba a mi vida y me decía, mientras esperas, siembra. Mientras tu milagro llega, ayuda a otro que ya lo está viviendo. Y decía, hoy es difícil cuando tú quieres algo y estás esperando algo y lo ves que otra persona lo está disfrutando, dices, ¿y yo? Pero Dios dice, siembra, ayuda a otro que ya esté viviendo su milagro. Ayuda a otro. Si tú, mientras llega tu visión, tu llamado, tu ministerio, ayuda a otro a cumplir su visión como si fuera la tuya. Da tu tiempo, da tu energía, da tus recursos si es necesario. Ayúdalo y vas a ver, mientras ayudas, mientras siembras en otros, vas a ver que tu cosecha está cerca. Amén. Y bueno, no, eso no. Cuando les iba a decir algo, pero mejor ahorita sigamos con. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, pues yo estoy siembra y nunca veo nada. Y en Gálatas 6:9 hay una palabra para ti que dices, es que yo estoy sembrando, ayudando y nunca veo mi cosecha. ¿Qué dice Gálatas 6:9? Si alguien me puede ayudar a leerlo. ¿Alguien? ¿Fuerte? Dice esta versión, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Así es que, hermanos, hoy yo quiero decirles, como Dios me dijo a mí, mientras esperas, siembra. Siembren en sus hijos. Siembren en sus nietos, para los que tienen nietos. Siembren en ellos, enséñenles a amar a Dios con todo su corazón. Enséñenles quiénes son ellos en Cristo. Afirmen su identidad en Dios. Enséñenles a ser hijos de Dios. Siembren en ellos. Siembren tiempo de calidad, siembren cariño en ellos, háblenles de las maravillas que Dios aún hace, milagros, enséñenles a alabar a Dios donde quiera y en cualquier circunstancia, enséñenles a sembrar, porque van a recibir su cosecha, van a ver su fruto. Si nosotros sembramos, un día vamos a ver la cosecha. Y hoy quiero decirles que no se rindan, aquellos que sienten que ya pasó mucho tiempo. Hoy quiero decirte, no te rindas, no te desesperes. No trates de ayudarle a Dios, no pierdas la fe, confía y tu semilla va a dar fruto. Y saben que hay una historia en 2 de Crónicas 16, si podemos ir ahí.
Y esta es la historia de un rey llamado Asa. Ese capítulo habla de su vida y luego habla de cómo murió. Pero Asa era el rey de Judá. Y estaba, ahí habla la historia, ahorita lo vamos a leer, pero les voy a platicar un poquito de qué se trata. Él estaba siendo sitiado o estaba como rodeado por el rey o el ejército del rey Baasa, que era el rey de Israel. O sea, no dejaba que nadie pasara a verlo a él, al rey de Judá. Entonces, Asa, rey de Judá, que se sentía sitiado, cometió el mismo error 2 veces. Y ahorita lo vamos a leer. Dice así, ¿lo tienen ahí? Capítulo 16. Ok. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya la alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Gebá y Mizpá. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo algunos pueblos. Aquí y ahorita vamos a seguirle, pero él estaba siendo sitiado por el rey Baasa de Israel. Él era el rey de Judá, Asa era el rey de Judá, y entonces él, en lugar de ir con Dios, en lugar de confiar en Dios, en lugar de sembrar en la casa de Dios, en lugar de llevar holocausto, ofrenda a Dios, dice que sacó de la casa de Dios el oro y la plata. O sea, en lugar de ir con Dios, no fue con Dios, no consultó a Dios, y todavía le quitó del oro y de la plata de la casa de Jehová y de la casa real, dice. Y se las fue y se las dio a los sirios o al rey de Siria, y le dijo: ayúdame, quítame de aquí a Baasa, rey de Israel, para que, o sea, que me dejen, quítame de estos enemigos de aquí. Pero en el versículo 7, creo que fue el 7, a ver, déjame ver. Sí, dice:
que fue el profeta o el vidente, dice aquí, Ananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Aquí habla de que ya le había dado la victoria sobre los libios y los etíopes, ¿sí? O sea, ya había ganado y eran ejércitos, por lo que dice ahí, más numerosos, ¿no? Y ya, si Dios ya le había dado la victoria, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no voltear a ver a Dios? ¿Por qué buscar la ayuda en otra parte? Y luego, y eso le costó la paz de su reino, porque dice que por causa de eso va a haber guerra contra ti. Le costó la victoria sobre sus enemigos, le costó la paz de su reino y después, ahorita lo vamos a ver, le costó la vida. Después en el versículo 11 al 14 dice: mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparándolas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Pero hay que recalcar el versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No sé qué enfermedad de los pies pudiera haber tenido como para morir, no dice ahí. No sé, tal vez, no sé, diabetes, no sé, alguna enfermedad grave en los pies dice, pero lo que hay que recalcar es que dice que no buscó a Jehová, sino a los médicos. No estoy diciendo que sea mal ir a los médicos, no es lo que dice la palabra de Dios, no es que no tienes que ir, no. Pero nuestra primera opción, nuestro primero, donde de ahí viene nuestro socorro, de ahí viene nuestra ayuda, es Dios. Y Asa cometió el mismo error, no buscó a Dios, y buscó a los hombres primero. Y entonces le costó la vida, le costó el reino, le costó la paz de su reino. En Salmos 118:8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Así es que mi consejo hoy es: confía en Dios. Confía en Dios. No te desesperes si tu promesa, si tu sueño anhelado, si la respuesta de Dios no ha llegado. Confía en Dios. Mantén tu fe firme, sé fiel, no te desesperes, no trates de ayudarle a Dios. Confía en Jehová, porque Jehová lo que promete, lo cumple. Y mientras esperas, recuerda esta ley. Mientras espera, siembra. Y tu cosecha, te vas a sorprender de la cosecha, te vas a sorprender del fruto que vas a recibir.
Así que, para terminar, yo quiero leerte Miqueas 7:7. Que dice en esta traducción, que es traducción viviente, dice: en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Así es que yo voy a esperar en Dios, voy a confiar en Él y voy a ver el fruto. Amén. Así es que yo sé que Dios ha estado tratando conmigo en esto, pero no es casualidad que yo esté compartiéndote esto. Yo sé que tal vez te sientas cansado, tal vez te sientas frustrado, tal vez creíste que Dios se olvidó de la promesa que te hizo. Pero Dios no se olvidó de la promesa que te hizo. Dios lo va a cumplir. Solo sé paciente y espera tu temporada, ya sean días, meses o años. Pero mantente firme, sé fiel, para que no pierdas la tierra prometida, para que no pierdas tu reino, para que no pierdas las victorias y para que no pierdas tu vida. Así es que, mientras espera, siembra. Y tu cosecha va a ser abundante. Amén. Que Dios los bendiga.